Cuando el cielo se abrió con un rugido y el mar se cubrió de fuego, supe que la vida jamás volvería a ser la misma. Tenía apenas 20 años, y aquel domingo, que empezó con calma y canciones en la orilla, se convirtió en la herida más profunda de mi generación. Me llamo Robert Miller, tengo 101 años, y ahora vivo en una pequeña casa en Honolulu, no muy lejos del puerto donde todo ocurrió. Mis días comienzan temprano, con un café fuerte y el sonido del mar golpeando suavemente la costa. A veces me siento en el porche, cierro los ojos y dejo que la brisa me acaricie el rostro. Pero ese mismo viento que hoy me trae calma, un día me trajo ceniza y humo. Porque la memoria es caprichosa, no solo guarda el estruendo de las bombas, también conserva la calma que hubo antes, esa paz engañosa que parecía eterna. Y es ahí, entre la brisa de hoy y el fuego de ayer, donde vuelvo a ser aquel joven que miraba el puerto sin sospechar nada. Y por eso quiero contártelo, amigo. Hay días que parecen ser inocentes, y que sin embargo se convierten en cicatrices eternas. Y aquel domingo, 7 de diciembre de 1941, fue uno de esos días. Todavía lo recuerdo. El sol salió temprano sobre las islas de Hawái, bañando el puerto con una luz dorada que parecía prometer calma. El aire olía a sal, a mar, a flores, y hasta el canto de los pájaros sonaba como una melodía de paz. Era domingo, y los domingos siempre eran diferentes. La mayoría de los muchachos dormía un poco más, otros desayunaban café y pan con calma, algunos escribían cartas a sus novias o a sus madres. Yo tenía la sensación de que el mundo estaba en pausa, como si nada malo pudiera pasar en un lugar tan hermoso. El puerto estaba tranquilo. Los barcos, enormes y orgullosos, descansaban alineados como gigantes dormidos sobre el agua. El Arizona, el Oklahoma, el California, nombres que hoy resuenan como fantasmas, pero que en ese momento parecían fortalezas invulnerables. Los marineros los cuidaban con cariño, algunos lustrando metales, otros riendo en cubierta. Todo parecía normal, rutinario. Recuerdo haber visto a un grupo de jóvenes en la orilla, tocando guitarras y cantando canciones para espantar la nostalgia. Algunos niños corrían por la playa, persiguiendo olas, mientras sus padres conversaban tranquilos, sin sospechar nada. Era un cuadro de calma, de vida sencilla, de esos que parecen sacados de una postal. Y, sin embargo, detrás del horizonte, la tormenta ya estaba en camino. A veces pienso en lo cruel que es la memoria. Porque cuando cierro los ojos no solo recuerdo el fuego, las bombas, el humo. También recuerdo ese instante antes del desastre, esa calma perfecta, esa paz que parecía eterna. Y quizá por eso duele más. Porque lo que vino después fue como ver el cielo desgarrarse de golpe, como si el mismo mundo hubiera decidido arder. Amigo, aquel domingo comenzó con paz, con música, con sonrisas. Pero terminó convertido en un amanecer de fuego que el mundo jamás olvidará. Y yo, que estuve allí, voy a contártelo desde el principio. Porque solo entendiendo la calma de esa mañana, se puede comprender la magnitud del infierno que vino después. Aquella mañana de domingo tenía un aire especial. El tiempo parecía moverse despacio, como si el mundo quisiera regalarnos unas horas de tranquilidad antes de romperse en pedazos. Los barracones estaban silenciosos. Muchos muchachos dormían todavía, con la cabeza apoyada en cartas que habían escrito la noche anterior.
Otros se levantaban tarde, riendo, bromeando, agradeciendo tener un domingo de descanso. Yo recuerdo haberme servido una taza de café, el aroma era fuerte y reconfortante, y mientras lo bebía, pensé que era uno de esos momentos pequeños de la vida que valen más de lo que uno cree. En cubierta, algunos marineros estaban leyendo periódicos viejos, otros lustraban las botas, otros escribían apresurados unas líneas para enviar a casa. Mamá, no te preocupes, aquí todo está bien. El mar es tranquilo, el sol brilla y pronto volveré. Cartas llenas de promesas que nunca llegarían a destino. A lo lejos, en la ciudad, la vida también parecía ajena a todo. Los mercados abrían sus puertas, los vendedores ofrecían frutas y pescado fresco, los niños correteaban descalzos por las calles polvorientas. Las mujeres tendían ropa al sol, los jóvenes se bañaban en las playas, y las risas llenaban el aire. Era como si el mundo entero estuviera ocupado en vivir, sin imaginar que la muerte estaba a pocas horas de distancia. Algunos amigos me invitaron a jugar un partido improvisado de béisbol. Recuerdo verlos correr y reír, lanzando la pelota bajo el cielo azul más limpio que haya visto nunca. En ese momento, nada parecía más lejano que la guerra. Sí, escuchábamos rumores, noticias de Europa y de Asia, pero aquí, en Hawái, esas historias parecían de otro planeta. Amigo, ¿te das cuenta de lo cruel que fue? Mientras nosotros reíamos, mientras los barcos dormían en paz, mientras la ciudad vivía su rutina de domingo, al otro lado del horizonte ya volaban los aviones que iban a cambiarlo todo. Ellos ya estaban en camino, con el rugido de los motores y las bombas cargadas, mientras nosotros vivíamos la ilusión de un día normal. Si cierro los ojos, todavía puedo ver esa calma. Las olas rompiendo suavemente contra los muelles, el sonido de una radio que tocaba una canción alegre, las risas de los marineros, el olor a desayuno en los barracones. Todo estaba en orden, todo parecía eterno. Y sin embargo, en cuestión de minutos, esa paz sería devorada. El cielo azul se llenaría de sombras, el aire de fuego, y el mar de lágrimas. La calma de aquella mañana fue el último respiro. Antes del amanecer del fuego. Todo cambió en un instante. Estaba sentado, con el café aún caliente entre las manos, cuando escuché un ruido extraño. Al principio parecía lejano, como un zumbido suave, casi como si un enjambre de abejas se acercara desde el horizonte. Nadie le dio importancia. Pensamos que era un ejercicio rutinario, un entrenamiento cualquiera. Pero aquel zumbido creció. Se volvió rugido. Un rugido metálico, pesado, que parecía sacudir el aire mismo. Levanté la vista, y entonces lo vi, sombras negras cortando el cielo azul. Al principio solo unas pocas, pero detrás, decenas, cientos. Aviones alineados en perfecta formación, como un enjambre de acero dispuesto a devorarlo todo. Algunos compañeros salieron corriendo, otros se quedaron mirando, incrédulos. Recuerdo a uno de ellos decir, deben ser los nuestros, seguro están practicando. Pero no. En segundos, vimos los símbolos rojos pintados en las alas. No eran nuestros. Era Japón, y venían directo hacia nosotros. El rugido de los motores se hizo ensordecedor. El aire temblaba, el suelo vibraba, y de pronto la calma de la mañana se quebró en 1000 pedazos. Vi a marineros dejar caer sus tazas de café, a soldados correr descalzos desde los barracones, a civiles levantar la vista con los ojos muy abiertos,
incapaces de comprender. El cielo ya no era un cielo, era una tormenta de acero. Y entonces, el primer disparo. Un estallido seco, brutal, que hizo saltar a todos de sus asientos. Después otro, y otro. Las bombas comenzaron a caer, el aire se llenó de estruendos, y el rugido se transformó en el sonido del desastre. Amigo, ese momento. Ese preciso instante en que comprendimos que no eran maniobras, que aquello era real, que la guerra había llegado de golpe a nuestra puerta. Fue como sentir que el mundo entero se desplomaba sobre nuestras cabezas. Todavía lo escucho cuando cierro los ojos. El rugido en el cielo, las sombras descendiendo, y la certeza de que nada volvería a ser igual. Y entonces, el cielo se abrió en llamas. La primera bomba cayó como un trueno, levantando el suelo bajo mis pies. El puerto, que minutos antes estaba tranquilo, se convirtió en un infierno de humo y fuego. Las sirenas comenzaron a sonar, largas y desgarradoras, como si intentaran despertar a un mundo que no quería creer lo que estaba ocurriendo. Los gritos de alarma se mezclaban con los motores de los aviones que descendían en picada, lanzando su carga mortal sobre los barcos. Recuerdo ver cómo una bomba explotó en un muelle cercano. El aire se llenó de astillas, metal y cuerpos que salían volando como muñecos de trapo. El olor a pólvora y petróleo quemado golpeaba la garganta, haciéndote toser y llorar al mismo tiempo. El sol, que minutos antes brillaba, quedó oculto tras una nube de humo negro que cubrió el cielo entero. Los marineros corrían en todas direcciones, muchos sin uniforme, descalzos, todavía con el sueño pegado en los ojos. Algunos trataban de alcanzar sus puestos de combate, otros simplemente buscaban un lugar donde esconderse. La confusión era tan grande que nadie sabía de dónde venía el siguiente ataque. Vi a un joven salir del barracón con la camisa abierta, corriendo hacia un cañón antiaéreo. Nunca llegó, una bomba explotó cerca y lo derribó de inmediato. Otro soldado trató de arrastrarlo, pero una segunda explosión los cubrió a los dos con fuego y escombros. Esa fue la primera vez que comprendí que ese día no habría respiro, que nadie estaba a salvo. Las explosiones eran constantes, una tras otra, como si el puerto entero estuviera ardiendo desde dentro. Las ventanas estallaban, los barcos se sacudían, y el agua misma parecía hervir con cada bomba que caía en el mar. El miedo era absoluto. No sabías si el próximo proyectil caería sobre ti. No había refugio seguro, ni sótano, ni trinchera. Estábamos al aire libre, bajo un cielo lleno de enemigos. Amigo, lo que comenzó como un domingo tranquilo se convirtió, en cuestión de segundos, en una pesadilla que aún hoy puedo oler, escuchar y ver con los ojos cerrados. El ataque había comenzado. Y no iba a detenerse hasta que el puerto entero quedara marcado para siempre. Si cierro los ojos, todavía puedo ver aquel infierno flotando sobre el agua. Los barcos, que horas antes parecían gigantes invulnerables, se convirtieron en ataúdes ardientes. Recuerdo el instante en que una bomba atravesó la cubierta del USS Arizona. Fue como si el cielo entero hubiera caído sobre él. Un estallido brutal sacudió el puerto, y en un segundo, el buque entero se partió en fuego. La explosión levantó una columna de humo negro que se elevó al cielo como un monstruo, y el rugido fue tan fuerte que sentí como me zumbaban los oídos durante horas. El agua alrededor del Arizona se cubrió de llamas.
El petróleo derramado ardía sobre la superficie, convirtiendo el mar en una alfombra de fuego. Los hombres que se lanzaban al agua para escapar de las llamas caían directo en otra trampa, algunos gritaban mientras el fuego los alcanzaba. Otros luchaban por nadar entre manchas de petróleo pegajoso que los hundían como arenas movedizas. El USS Oklahoma se inclinó de lado, tragado lentamente por el mar. Recuerdo los golpes desesperados de los marineros atrapados dentro, golpeando el casco con las manos y con cualquier objeto, rogando que alguien los sacara antes de que el agua helada los cubriera por completo. Algunos lograron abrir agujeros, otros se quedaron golpeando hasta que los sonidos se apagaron en un silencio que nunca olvidaré. El USS California ardía con tal fuerza que parecía un volcán flotando. Los marineros corrían por cubierta envueltos en humo, algunos cayendo al mar con el uniforme en llamas, otros tratando de apagar incendios con cubos de agua inútiles frente a semejante catástrofe. Los barcos eran fortalezas, sí, pero también eran trampas. Una vez que el fuego entraba en sus entrañas, no había escapatoria. Vi a hombres encerrados en compartimientos llenos de humo, respirando sus últimos segundos. Otros se lanzaban al agua desde lo alto, sabiendo que preferían la caída al vacío antes que morir quemados dentro. El aire estaba saturado de olores imposibles de olvidar: pólvora, acero quemado, carne chamuscada. Un olor que se pegaba en la garganta y que aún hoy siento cuando pienso en aquel día. Y todo esto, amigo, ocurrió en cuestión de minutos. Gigantes de acero reducidos a ruinas ardientes. El puerto, que antes era orgullo y seguridad, se convirtió en un cementerio flotante. Ese día, aprendí que incluso los gigantes pueden arder, que incluso los barcos más fuertes se hunden, y que el mar, testigo silencioso, puede transformarse en una tumba sin fondo. Pearl Harbor no fue solo un ataque. Fue el infierno mismo, ardiendo sobre el agua. Mientras los barcos ardían en el puerto, en tierra reinaba la confusión más grande que jamás haya visto. Nadie sabía qué hacer, nadie estaba preparado para algo así. Los soldados salían corriendo de los barracones, algunos todavía en ropa interior, descalzos, con el cabello revuelto, sin tiempo de ponerse el uniforme. Muchos pensaban que era un simulacro, hasta que vieron caer las bombas a pocos metros. Fue entonces cuando comprendieron que aquello era real, demasiado real. Recuerdo a un joven que salió corriendo con un cepillo de dientes todavía en la mano, mirando al cielo sin entender. Otro, que se había sentado minutos antes a escribir una carta a su esposa, dejó la hoja a medio terminar y salió corriendo al escuchar las sirenas. En su mesa quedaron escritas las palabras: «Hoy es un domingo tranquilo». Nadie volvió a ver a ese muchacho. Las órdenes eran confusas. Unos gritaban que había que correr a las baterías antiaéreas, otros decían que había que proteger los depósitos de municiones, otros simplemente corrían buscando refugio. El ruido era tan ensordecedor que apenas podías distinguir una orden de un grito de desesperación. En las calles, los civiles miraban al cielo, paralizados. Mujeres con niños en brazos corrían sin saber hacia dónde. Ancianos se arrodillaban rezando en voz alta. Algunos curiosos, incapaces de creer lo que veían, se quedaron quietos, mirando las columnas de humo, hasta que una explosión cercana los arrastró al suelo. Los hospitales improvisaban con lo que podían. Heridos cubiertos de quemaduras, con la ropa pegada a la piel, llegaban en camillas, en carretillas, incluso cargados a hombros. El olor a sangre y pólvora impregnaba cada sala.
Los médicos y enfermeras trabajaban con lágrimas en los ojos, porque sabían que no había suficientes manos ni instrumentos para salvar a todos. Y aún así, en medio de ese caos, hubo gestos de valor. Un grupo de marineros corrió hacia un cañón antiaéreo y comenzó a disparar sin esperar órdenes. Otros sacaban cuerpos del agua, arriesgando la vida entre llamas y explosiones. Recuerdo a un soldado que, cubierto de sangre, se quedó en su puesto gritando: «Disparen, no se detengan». Su rostro todavía lo veo, firme, decidido, incluso con la muerte acechando a cada segundo. El desconcierto en tierra fue tan brutal como el infierno en el puerto. Era una lucha contra el miedo, contra el caos, contra la certeza de que el mundo había cambiado para siempre en cuestión de minutos. Amigo, ese día descubrí que la guerra no llega anunciada. Llega como una tormenta, arranca todo de raíz y te obliga a luchar incluso cuando no sabes ni contra qué estás peleando. Lo que más pesa en mi memoria no son las explosiones ni el rugido de los motores. Lo que más duele son los pequeños momentos humanos que viví ese día, los gestos que nunca se olvidan. Recuerdo a un marinero joven, de apenas 20 años. Cuando comenzaron las bombas, él no corrió a esconderse. Volvió a su camarote, abrió un cajón y sacó una foto de su esposa y su hija recién nacida. La guardó en su bolsillo, junto al corazón, y entonces salió corriendo hacia la cubierta. Lo vi disparar contra los aviones, con esa foto protegiéndolo como si fuera un escudo invisible. Horas después lo encontraron sin vida, todavía con esa foto en la mano. Otro recuerdo que jamás se borrará es el de un grupo de hombres atrapados en el casco del USS Oklahoma. Golpeaban desesperados desde adentro, con las manos ensangrentadas, rogando que alguien los sacara. Algunos compañeros corrieron con sopletes y herramientas, arriesgando la vida mientras las bombas seguían cayendo. Lograron abrir un agujero, y varios marineros salieron arrastrándose, cubiertos de hollín y lágrimas. Pero otros se quedaron atrapados, y sus golpes se fueron apagando poco a poco hasta que quedó solo el silencio. También recuerdo a un médico militar que trabajaba sin parar en un hospital improvisado. Con las manos manchadas de sangre, gritaba instrucciones, pedía vendas, improvisaba suturas con lo que encontraba. Alguien le dijo que descansara, que estaba exhausto. Él respondió: «No descansaré hasta que todos los que puedan vivir, vivan». Esa noche murió de agotamiento. Y aún así, salvó decenas de vidas antes de caer. No todo fueron héroes con uniformes. Vi a una mujer hawaiana que, mientras corría con su hijo pequeño, se detuvo para ayudar a un soldado herido que sangraba en la calle. Le arrancó parte de su vestido para vendarle la pierna y luego siguió corriendo con el niño en brazos. Nunca supe su nombre, pero su gesto me recuerda que la humanidad no se extingue ni en medio del infierno. Y hubo promesas silenciosas. Dos amigos juraron que, si uno caía, el otro llevaría su carta a casa. Uno murió en el ataque, y semanas después el sobreviviente viajó miles de kilómetros solo para entregar aquella carta arrugada en mano de la madre que lo esperaba. Ese gesto vale más que todas las medallas. Amigo. Pearl Harbor no fue solo fuego y destrucción. Fue también un escenario donde brillaron las pequeñas chispas de humanidad. Fotos guardadas junto al corazón, cartas entregadas contra todo pronóstico, manos extendidas entre desconocidos. Y esas historias son las que mantienen viva la memoria. Porque la guerra arranca muchas cosas, pero nunca logra apagar del todo lo que nos hace humanos.
Dicen que el tiempo pasa rápido cuando tienes miedo. Pero aquel día, cada segundo fue un peso insoportable. Fueron solo 2 horas de ataque, pero para quienes estuvimos allí, parecieron una eternidad. Las bombas caían sin descanso, una tras otra, como si el cielo se hubiera convertido en un volcán. El estruendo era constante, el aire estaba lleno de humo, polvo y fuego. Las explosiones hacían temblar la tierra, las ventanas reventaban, y cada nuevo impacto parecía arrancarle un pedazo al puerto y al alma de los hombres que lo defendían. El reloj parecía no avanzar. Minutos que se estiraban como días. Corríamos de un lado a otro, disparábamos hacia el cielo, atendíamos heridos, apagábamos incendios, y aún así, el rugido no terminaba. Era como vivir dentro de una tormenta interminable. Los barcos seguían ardiendo, uno tras otro. El Arizona explotó en segundos. El Oklahoma se volcó con cientos atrapados dentro. El West Virginia se hundió lentamente, mientras sus marineros gritaban auxilio hasta que el agua los cubrió por completo. Cada barco que se perdía era un golpe más al corazón de todos. El mar estaba cubierto de humo y petróleo en llamas. Los hombres que saltaban al agua no encontraban alivio, luchaban por respirar en un océano convertido en fuego líquido. Recuerdo ver a uno de ellos nadando desesperado, con la piel ennegrecida, mientras gritaba el nombre de su hermano. Su voz aún me persigue. En tierra, los heridos llegaban sin descanso. Las camillas no alcanzaban, y muchos eran trasladados en puertas arrancadas de las casas o en tablas improvisadas. Los hospitales colapsaban. La sangre corría por los pasillos, mezclándose con el barro y el sudor. Los médicos trabajaban sin parar, hasta que sus manos temblaban de cansancio. El aire estaba tan cargado de humo que era difícil respirar. Los ojos ardían, la garganta se cerraba, y aún así no podías detenerte. Cada hombre que podía sostener un arma disparaba hacia el cielo, con la esperanza de derribar aunque fuera a uno de aquellos pájaros de acero. Y cuando alguno caía, el grito de victoria se mezclaba con el dolor de saber que aún quedaban decenas más. 2 horas, amigo. Solo 2 horas. Pero cuando finalmente el ruido comenzó a apagarse, cuando los últimos aviones se alejaron y el puerto quedó envuelto en humo y silencio. Todos sentimos lo mismo, como si hubiéramos envejecido años en un solo día. 2 horas que parecieron eternas. 2 horas que convirtieron un domingo tranquilo en la cicatriz más profunda de toda una nación. 2 horas que cambiaron el rumbo del mundo para siempre. Cuando todo terminó, lo que quedó fue el silencio. Un silencio pesado, denso, que lo cubría todo. Ya no eran bombas ni motores lo que escuchábamos, eran los lamentos, los gritos de auxilio, y el llanto de quienes buscaban a sus compañeros entre el humo. Se dice que en Pearl Harbor murieron más de 2.400 personas en apenas 2 horas. Pero los números son fríos, y la guerra nunca es solo números. Porque cada una de esas vidas tenía un rostro, un nombre, una historia. Eran hijos que nunca volvieron a casa, padres que no pudieron abrazar de nuevo a sus familias, amigos que se quedaron en esas aguas para siempre. Recuerdo caminar entre cuerpos cubiertos con mantas improvisadas. Algunos aún tenían en las manos la carta que estaban escribiendo esa mañana. Otros eran irreconocibles, atrapados entre hierros retorcidos y fuego. Había marineros tan jóvenes que apenas habían cumplido los 18. Muchos murieron sin haber vivido nada más que la promesa de un futuro que nunca llegó. Vi a madres llegar desesperadas,
buscando entre listas de heridos y desaparecidos. Algunas preguntaban por sus hijos con la esperanza de que estuvieran en un hospital y recibían el golpe más duro cuando escuchaban la verdad. Los rostros de esas mujeres aún me persiguen. El precio no fue solo en vidas. El puerto quedó convertido en un cementerio flotante, barcos hundidos, otros ardiendo todavía, el agua manchada de petróleo y sangre. La ciudad entera se vistió de luto. Hawái, que amaneció en calma y alegría, se fue a dormir con el corazón hecho pedazos. Amigo, a veces cierro los ojos y me pregunto cómo sobreviví cuando tantos otros no lo hicieron. ¿Por qué yo sigo aquí, contando esta historia, mientras mis compañeros descansan bajo el mar? Esa es una carga que nunca se va. Porque cada vez que pienso en Pearl Harbor, no veo mapas ni estrategias. Veo los rostros de aquellos que quedaron allí, congelados en mi memoria. El precio de Pearl Harbor fue más que una derrota militar. Fue una herida en el alma de una nación. Una herida que nos recordó que la guerra no distingue edades, sueños ni promesas. Y que cada número en un informe era una vida que merecía ser recordada. Cuando el humo comenzó a disiparse y los gritos se fueron apagando, todos sabíamos que nada volvería a ser igual. Pearl Harbor no fue solo una herida sangrante en el corazón de América, fue el golpe que despertó a un gigante dormido. Hasta ese día, muchos creían que la guerra era un problema lejano, algo que ocurría en Europa o en Asia, pero no aquí, no en casa. Ese 7 de diciembre cambió todo. De un solo golpe, comprendimos que nadie estaba a salvo, que el océano no era una muralla, y que la guerra había llegado a tocar nuestra propia puerta. El ataque unió a un país entero. Las dudas desaparecieron. La indignación, el dolor y la rabia se transformaron en una sola voz. Hombres jóvenes se alistaban por miles al día siguiente. Las fábricas empezaron a trabajar de sol a sol. Las banderas ondeaban en cada ventana, en cada calle, como si el mismo dolor nos hubiera fundido en una sola voluntad. Recuerdo al presidente Roosevelt en la radio, su voz firme, diciendo que aquel era un día de infamia. Y tenía razón, ese día nos marcó para siempre. Pero también encendió un fuego que ya no se apagaría. Un fuego que nos llevó a levantarnos con una fuerza que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos. Amigo, Pearl Harbor fue el precio más alto, pero también fue el momento en que dejamos de mirar hacia otro lado. Fue el día en que un país herido decidió levantarse y luchar hasta el final. Yo lo vi en los ojos de mis compañeros. Muchos lloraban por sus amigos caídos, pero detrás de esas lágrimas había algo más, una chispa de determinación, un fuego nuevo que ardía en el alma. Ese día, el miedo se convirtió en furia, y la furia en decisión. El enemigo creyó que nos había roto. Pero lo que hizo fue encender en nosotros una fuerza que jamás habíamos sentido. Ese día, amigo, un gigante despertó. Y el mundo entero tembló al escuchar sus pasos. Han pasado los años, las décadas, y aún así, Pearl Harbor nunca se fue de mi memoria. La guerra terminó, los barcos nuevos surcaron el mar, las ciudades volvieron a llenarse de vida, pero dentro de mí, aquel 7 de diciembre sigue vivo. Hay noches en que cierro los ojos y lo escucho todo de nuevo. El rugido de los aviones cortando el cielo, las sirenas desgarrando el aire, las explosiones que sacudían el suelo bajo mis pies. El sonido de hombres llamando a sus madres, de compañeros gritando los nombres de sus amigos perdidos. Son ecos que nunca se apagan. A veces me despierto en la madrugada con el olor pegado a la garganta, humo, pólvora,
petróleo ardiendo sobre el agua. Un olor tan fuerte, tan real, que por un instante vuelvo a estar allí, corriendo entre llamas y gritos. No importa cuánto tiempo pase, la memoria tiene maneras crueles de recordarte lo que quisieras olvidar. Y lo más duro, amigo, no son los sonidos ni los olores, son los rostros. Rostros de compañeros que vi caer ese día. El de aquel muchacho que llevaba en el bolsillo la foto de su hija. El de aquel médico que no descansó hasta salvar al último herido, aunque le costó la vida. El de los amigos que juraron regresar juntos y que quedaron bajo el mar. Esos rostros siguen conmigo, como si caminaran a mi lado en silencio. Algunos dicen que con el tiempo uno aprende a olvidar. Yo no lo creo. No se olvida algo así. Uno aprende a vivir con ello, como quien aprende a caminar con una herida que nunca sana. Y tal vez, en el fondo, está bien que sea así. Porque mientras yo recuerde, mientras cuente lo que vi, esos hombres no habrán muerto del todo. Amigo, los recuerdos de Pearl Harbor no se borran. Son parte de mí, de mi piel, de mi voz. Y mientras yo tenga fuerzas, seguiré contándolos. Porque lo que ocurrió ese día no pertenece solo al pasado. Es un eco eterno que nos recuerda lo frágil que puede ser la paz, y lo alto que puede ser el precio de perderla. Pearl Harbor fue más que un ataque. Fue una herida abierta en el corazón de un pueblo, un amanecer que comenzó con calma y terminó envuelto en fuego. Un día que convirtió el cielo azul en negro y el mar en tumba. Ese 7 de diciembre me enseñó que la vida puede cambiar en un solo instante, que la calma más hermosa puede esconder la tormenta más cruel. Me enseñó que la guerra no distingue edades ni sueños, y que los héroes muchas veces son hombres comunes que, en medio del caos, se aferran a la esperanza o dan su vida por los demás. Hoy, tantos años después, todavía siento que los ecos de ese día me acompañan. Los escucho en el silencio de la noche, en el sonido del mar, en cada bandera que ondea en lo alto. Y cada vez que alguien me pregunta por Pearl Harbor, no hablo de barcos ni de cifras. Hablo de rostros, de cartas arrugadas, de promesas rotas y de gestos de valentía que merecen ser recordados. Amigo, recordar no es abrir heridas. Recordar es mantener viva la llama de quienes dieron todo, incluso su último aliento, para que el mundo siguiera en pie. Y mientras yo tenga voz, seguiré contándote estas historias. Porque Pearl Harbor no pertenece solo a los libros de historia. Pertenece a la memoria de cada uno de nosotros. Y mientras alguien escuche, esos hombres, esas mujeres, esas vidas, nunca morirán del todo. Ese día fue el amanecer del fuego. Pero también fue el día en que nació una promesa, la de no olvidar jamás. Lo que hoy te conté es solo una de tantas memorias que llevo conmigo. El día de Stalingrado, Pearl Harbor, cada historia es una cicatriz, una voz que aún susurra desde el pasado. Y mientras yo siga aquí, seguiré compartiéndolas contigo. Porque estas historias no son solo mías, son nuestras, de todos los que creemos que la memoria no debe apagarse. Vendrán más relatos, batallas, sacrificios, esperanzas. Y cada vez que abras este espacio, me encontrarás esperándote para seguir hablando, como lo hacen los viejos amigos. Porque, amigo, mientras mi voz siga viva, seguiré contándote estas historias.